Hoy hablaremos sobre la investigación-acción participativa. Antes de iniciar, hay dos interrogantes. ¿Cuándo investigamos y por qué investigamos? Cuando investigamos es cuando desconocemos y ello nos invita a indagar, a observar, a aplicar diferentes técnicas y metodologías para aproximarnos a esa realidad. Y la acción tiene que ver con toda una intencionalidad. La investigación-acción participativa, como enfoque que nos permite abordar la realidad desde su contexto, es una metodología que permite integrar el conocimiento y la acción. Para ello es importante hacer un breve recorrido por lo que llamamos paradigma. De acuerdo con Thomas Kuhn, nos dice que el paradigma es un modelo aprobado por una comunidad científica. Existen diferentes paradigmas. Tenemos el modelo empírico-analítico, cuyo interés es técnico y su propósito es predecir y controlar. Tenemos el histórico hermenéutico que nos permite interpretar y tenemos allí también toda una intencionalidad y ubicar y orientar. Y el enfoque que realmente nos interesa es el enfoque crítico, social o sociocrítico, cuyo interés es emancipar, liberar y propone develar y romper. En el marco de lo que es la IAP, como metodología integradora del conocimiento y la acción, se casa con el paradigma sociocrítico, un paradigma que apunta hacia la emancipación y la liberación de lo que estamos involucrados en todo ese proceso. Para ello se nos hace necesario darnos un breve recorrido por los planos del conocimiento. Los planos del conocimiento son tres: ontológico, epistemológico y metodológico. Incorporo la ética, que no es un plano del conocimiento, por ese compromiso y esa vinculación que adquiere uno cuando se desarrolla como investigador. Lo ontológico nos orienta a cómo es que nos aproximamos a estudiar la realidad. Si observamos la imagen podemos ver que estamos frente a una misma realidad. Mientras uno lo ve como una madeja de hilo, otro está pensando en un carrete. Si hacemos un ejercicio imaginario y vemos pasar un gato, si es una mujer, de repente ve al gato para consentirlo, quererlo, y el hombre piensa en el gato como para ayudarlo a cazar ratón. Estamos frente a una realidad que es interpretada de dos maneras diferentes. La parte epistemológica tiene que ver cómo es que me relaciono con el conocimiento, cómo es que se da la construcción de ese nuevo conocimiento. Y lo metodológico, con las diferentes formas de conocer esa realidad y cómo se van presentando los hallazgos en la investigación. Tenemos acá que el paradigma sociocrítico, que va de la mano con la investigación-acción participativa, es un modelo epistemológico, teórico, metodológico, que nos permite plantear la creación de una filosofía de la emancipación a través de un proceso dialéctico. En lo ontológico, la realidad es la realidad crítica. La realidad va a ser interpretada y comprendida de acuerdo al lugar de enunciación de cada uno, desde donde asumamos desarrollar el proceso investigativo. En lo epistemológico entra también allí la subjetividad, porque da paso al conjunto de valores que tiene cada uno de nosotros como investigador. Y una metodología dialéctica transformadora o dialógica transformadora, porque cuando nos sumergimos en la investigación-acción participativa, siempre tiene una intencionalidad, que es transformar la realidad que estamos encontrando. La metódica tiene que ver con ese camino que nos trazamos en ese proceso de la investigación. En ella podemos encontrar tanto las técnicas y los instrumentos de acuerdo con la visión ontoepistémica asumida por el investigador. Va prendada de un saber, de esa actividad humana, hay una comunidad autorreflexiva y el método es un método crítico. Todo esto está vinculado con el compromiso con los cambios sociales y la reflexión de los propios sujetos de investigación. Cuando nos sumergimos en la investigación-acción participativa, siempre que abordamos la realidad, porque a partir de la realidad, de la experiencia de cada uno de los investigadores, buscamos es la transformación de los procesos que estamos encontrando. Hay una aproximación a la noción de investigación-acción. Un elemento clave para desarrollar la investigación-acción es la experiencia,
Quiere decir que cada uno está abordando desde la realidad, desde su práctica, la investigación. Un elemento clave es romper con el modelo que tenemos de investigación. La investigación siempre ha estado casada con que la investigación es del laboratorio, que la investigación la asociamos con el uso de la bata blanca, pero desde la investigación acción participativa, el investigador es un miembro de la comunidad, no posee la verdad como unidad ontológica epistémica, sino que posee un saber que le permite establecer el diálogo con el otro, estableciendo un diálogo entre los saberes académicos, el saber común y el saber popular. La acción, en el caso de la investigación, como les decía al principio, investigo lo que no conozco y acciono para transformar. Esa acción tiene toda una intencionalidad, que es transformar la realidad de manera consciente. Aquí partimos de la formulación de planes compartidos por los miembros o los diferentes sujetos, actores, agentes, que participamos en el proceso, partiendo de un diagnóstico consensuado, donde se expresan las percepciones o los relatos sobre el contexto, donde la comunidad produce su vida cotidiana. La investigación-acción se desarrolla en el marco de lo que es la realidad. En el caso nuestro, nuestra realidad son las instituciones educativas, llámese liceo, Simoncito, escuela de educación primaria. Todo esto implica también una construcción de un contexto simbólico que nos permite establecer esa acción y esa comunicación y esa dialogicidad con ese otro, porque es una investigación que no se desarrolla de manera aislada, sino a partir del trabajo colectivo con el otro. Ese otro es mi par, ya sea el sujeto, sean los agentes, sean los actores que hacen vida en nuestra comunidad. De allí que, de acuerdo con Fassborda, la investigación acción participativa nos permite, por un lado, una cercanía cultural con el propósito que permite superar la investigación academicista, la investigación libresca. También permite superar el individualismo, porque la investigación-acción es desarrollada por un colectivo. Este colectivo, ya sea el colectivo pedagógico de la institución, el colectivo de investigación que pertenece a los centros locales de investigación y formación, o un colectivo que pertenece a los centros regionales de investigación y formación. Como bien nos plantea Fassborda, nos dice que uno de los elementos clave es vivir esa experiencia, ser parte de esa experiencia. Si no somos parte de esa experiencia, no podemos desarrollar la investigación-acción. Una de las condiciones de la investigación-acción participativa tiene que ver con esa dialogicidad. ¿Cómo es que establezco el diálogo con el contexto donde me estoy desenvolviendo? Hay una superación también de ese dualismo sujeto-objeto. La relación que se establece es de sujeto-sujeto y tiene un anclaje en lo sociohistórico del investigador. Y también tiene toda una intencionalidad práctica. Cuando hablamos de la investigación-acción, estamos hablando de una investigación que tiene una intencionalidad, y la intencionalidad es transformar la realidad que estamos encontrando. El conocimiento que obtenemos acá es producto de ese diálogo, de esa dialogicidad establecido entre los diferentes sujetos, agentes y actores que hacen vida en la comunidad. La investigación, en este caso, contribuye a la transformación de la realidad de una manera consciente. Genera un conocimiento, ese conocimiento está cargado de subjetividad de cada uno de los involucrados en el proceso de investigación, y también propone, que yo creo que ahí es la clave de la investigación, transformar la realidad que estamos encontrando. Dentro de los postulados de la IAP tenemos que se rompe con el esquema tradicional de la relación sujeto-objeto-sujeto. Aquí la relación es sujeto-sujeto. Hay una relación de intersubjetividad, hay una formación, se genera todo un proceso de aprendizaje. Es una práctica colectiva consciente, porque todos los que se sumergen en este proceso de investigación están conscientes de las acciones a desarrollar. Se redescubre el saber popular,
interviene en la realidad para transformarla y se valida el conocimiento a partir de esa construcción colectiva que se genera con el otro, que es su par a través del cual se está desarrollando la acción investigativa. La acción, como bien lo decía hace rato, cuando investigación-acción implica un nuevo conocimiento a partir de una acción que tiene toda una intencionalidad, va cargada de esa praxis política. La participación se hace a partir de la reflexión crítica. De acá que la importancia de construir nuestro aparato crítico que nos permita poner en tensión esa realidad, poner en tensión nuestra propia experiencia para poder generar una potenciación en esa libre expresión. Se actúa como iguales en un colectivo social, el educador es un investigador, en palabra del maestro Vigo sería educador, investigador, agitador, que transforma esa realidad y que permite también en el marco de la investigación-acción romper con los esquemas tradicionales. Cuando desarrollamos la investigación-acción participativa no hay manuales, no existen esquemas rígidos. Esto es una aproximación que nos permite un poco sumergirnos en esta primera aproximación, cómo es que estamos comprendiendo el proceso de la investigación-acción. No hay una fórmula mágica para desarrollar la investigación-acción. De aquí la importancia que desde nuestro aparato crítico podamos hacer esa aproximación a las contradicciones y poner en tensión nuestra propia práctica, porque a partir de la investigación-acción buscamos también eso, poner en tensión nuestra propia práctica y a partir de ese cuestionamiento permanente ir aportando en esos procesos de transformación. La IAP como fundamento de una formación para la transformación, porque en el marco de lo que estamos desarrollando realmente buscamos es transformar los procesos. Hay que tener compromiso. Si no hay compromiso en el desarrollo de la investigación, estamos desarrollando unas acciones para cumplir con unas exigencias. Pero esto tiene que ver con esa filosofía de vida que va acompañada de la acción y esa acción tiene toda una intencionalidad. Cuando hablamos de poner en tensión nuestra propia experiencia es porque nos permite establecer a partir de esa revisión teórica, porque la investigación-acción va acompañada de una revisión teórica permanente, nos permite ver las contradicciones en ese quehacer cotidiano y poder establecer realmente ese diálogo entre ese saber teórico y lo que estamos desarrollando desde la práctica. Esto permite desarrollar una concienciación dialógica. ¿Cómo es que establezco el diálogo con el otro? ¿Cómo es que dialogo con los autores que estoy revisando? Fíjense que acá es importantísimo también ir haciendo lo que es ese arqueo, esa aproximación al estado del arte teórico sobre lo que estemos investigando. Un elemento clave es que se establece una relación horizontal. Aquí no hay diferencia entre el colectivo que desarrolla el proceso investigativo. El conocimiento es colectivo, los educadores somos investigadores. De aquí que hay que romper con el esquema tradicional que tenemos, que las investigaciones se desarrollan en los laboratorios. Yo creo que el laboratorio más grande es el que nosotros tenemos, que es todas las escuelas de nuestro país. Aquí vemos una diferencia entre la investigación tradicional, libresca, académica, marcada en el método científico, a una investigación cuyo método nos orienta a transformar esa realidad que estamos encontrando allí. Hay algunos momentos que es fundamental pensar para el investigador. Primero, se parte de esa situación problema. ¿Qué es lo que yo estoy encontrando en esa realidad? Interrogarnos y preguntarnos por qué para nosotros es un problema lo que estamos observando. Meternos en el problema, de qué se trata, cuál es la temática que realmente me interesa abordar, cuáles son sus aspectos. Allí es importante hacer nuestra la complejidad de la realidad. La realidad es dinámica, cambiante, no es estática. ¿Cómo estudiarla? Ahí abordamos cuáles serían las técnicas, los instrumentos que nos permitiría abordar la realidad. Apropiarse del saber. Cuando nos apropiamos del saber, estamos en condiciones de hacer un análisis crítico, porque la mirada de esta postura es una visión crítica sobre los hechos o sobre la información que estamos obteniendo. La IAP no está divorciada de que nosotros podamos trabajar con datos cuantitativos.
sino va a depender de cómo nosotros interpretemos ese dato. Eso nos dice también qué hacer. Cuando nos planteamos ese qué hacer, mirarnos y plantearnos un programa que nos permita dar respuesta a la situación problema. ¿Por qué un programa? Porque el programa nosotros lo podemos desarrollar en diferentes avanzadas. A diferencia de cuando nos casamos con un plan, el plan es para un momento puntual, se cumplió con el objetivo y pasamos la página. La idea acá es que desde la investigación-acción nosotros podamos continuar y darle desarrollo a todo un proceso de transformación en el marco del proceso en que estamos sumergiéndonos, que es transformar nuestra propia práctica. La IAP tiene una metódica. Su punto inicial es partir de una reflexión inicial. ¿Qué es lo que yo estoy encontrando como situación problema? Generalmente nosotros hacemos investigación, pero como estamos casados con el modelo tradicional, que la investigación es de laboratorio, no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos haciendo la caracterización institucional, a partir de un diagnóstico de la realidad, nosotros estamos haciendo investigación. Porque para nosotros poder caracterizar a nuestra institución, nosotros partimos de ese diagnóstico, un diagnóstico que nos permite caracterizar los estudiantes, la familia, el contexto, la participación de los consejos comunales, de la comuna, de las instituciones que hacen vida en el territorio. Luego tenemos una ruta que tiene que ver con esa, cómo es que establezco ese diálogo entre lo teórico y lo práctico. Porque fíjense que la investigación-acción no es que solamente me voy a quedar en la experiencia, sino que es fundamental que yo también me sumerja en esa reflexión teórica para poder generar ese debate y poder teorizar. Tenemos ahí que la acción, reflexión, acción implica que acciono, reflexiono, acciono. Y un elemento clave es sistematizar la experiencia. Vemos que la investigación-acción va casada también con lo que es la sistematización, que van de la mano. Y un elemento fundamental es divulgar y socializar los avances que hemos obtenido en la investigación. Por lo general nos quedamos con las investigaciones a puerta cerrada. Y puede ser que otros compañeros en otros espacios también estén desarrollando investigaciones similares a lo que nosotros estamos tratando de indagar. De aquí la importancia de ese proceso de divulgar y socializar, no solamente en la institución, sino con toda la comunidad, el proceso de investigación desarrollado. Se nos plantean algunos desafíos que tienen que ver con ese proceso de transformación de la investigación para la transformación de la práctica educativa. Aquí buscamos transformar nuestra práctica, ya sea en la función directiva, como docente, como profesores acompañantes, como coordinadores, porque es todo un proceso que va inmerso y por eso hablamos de investigación-acción, investigar con una intencionalidad. Y la intencionalidad es transformar realmente nuestra práctica. Esto nos permite a nosotros establecer un orden cultural en el sentido de la búsqueda desde el contexto real, en su quehacer cotidiano. Fíjense que cuando investigamos no es que nos vamos a otros espacios, es desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia práctica, es cómo nosotros desarrollamos ese proceso. Acá nosotros debemos apuntar, por un lado, a la conformación de los colectivos de investigación. En un primer nivel, los colectivos de investigación están conformados por los maestros de las instituciones, con todo el equipo completo. Tenemos también otra comunidad de aprendizaje que tiene que ver con los centros locales de investigación y formación, y a nivel regional tenemos también el Centro Regional de Investigación y Formación. Fíjense que tenemos varios niveles donde nosotros podemos conformar los colectivos de investigación para socializar, divulgar, sistematizar e intercambiar nuestras experiencias. Esto nos permite construir una mirada crítica pluridiversa que nos permite interrogarnos de manera permanente. Para cerrar un poco lo que es la investigación-acción, tenemos primero que la investigación en colectivo es un proceso de descubrimiento y aprendizaje permanente. Formar colectivos de aprendizaje no es sencillo, pero es una tarea que nosotros podemos hacer a partir de nuestra práctica cotidiana. Ello nos permite a nosotros construir un sistema de valores que nos permite relacionarnos, reconocernos y
establecer esa horizontalidad en ese intercambio de conocimiento y diálogo permanente. Y para cerrar, el pensamiento del maestro Luis Antonio Vigós, que nos dice que el investigador debe ser un agitador, un militante, tener un alto grado de humildad y un humor extraordinario. El maestro Vigós siempre nos dice, el educador debe ser educador, investigador, agitador de los procesos, en el marco de lo que es la transformación educativa. Hoy vamos a trabajar con la resolución 058. Vamos a desmontar lo que ha sido todo el mito sobre los consejos educativos. Cuando nos sumergimos en la resolución, podemos ver que su propósito es realmente democratizar la gestión escolar. La gestión escolar con base en el modelo sociopolítico de la democracia participativa protagónica establecida en nuestra Constitución. Es una participación activa. Ello significa que no es solamente responsabilidad, en este caso, de los docentes en función directiva o del maestro, el funcionamiento institucional, sino de todos los actores clave y corresponsables de los procesos educacionales. A veces hablamos de la relación familia, escuela, comunidad, pero vemos que la escuela está de espalda a la comunidad, o no permitimos la entrada de la familia a la comunidad, o cuando hablamos de comunidad, parece que es que la escuela está en un espacio que no le corresponde. Entonces, fíjense, a partir del Consejo Educativo con la resolución 058, se busca realmente un modelo de gestión escolar donde haya realmente la participación y el protagonismo de todos los sujetos, agentes y actores que hacen vida en el quehacer educativo. De allí que con esta resolución se demanda la organización de colectivos de estudiantes, de colectivos de docentes, padres y representantes, de responsables, de todos los trabajadores a nivel institucional, de los agentes, de las instituciones que hacen vida en esa comunidad. Todo ello en la búsqueda de un modelo de gestión escolar donde se toman decisiones que son fundamentales para el pleno ejercicio de una nueva ciudadanía. Hablamos de un nuevo modelo de hombre, un nuevo modelo de mujer en nuestra Constitución, pero cómo en la cotidianidad, en ese quehacer de la vida escolar, se construye esta nueva ciudadanía. Esta resolución 058 está fundamentada principalmente en nuestra Constitución. En nuestra Constitución podemos hacer la revisión de algunos artículos como son el artículo 5, 6, 51, 62, 70, 72 y el 132 de nuestra Constitución. El artículo 5 nos habla de que la soberanía reside en el pueblo. El 70 nos dice cuáles son esos mecanismos de participación que nosotros podemos activar para realmente materializar ese consejo educativo. Tenemos la Ley Orgánica de Educación, que en sus artículos 6, 17 y 19, y el capítulo 2 de la Ley Orgánica de Educación, donde nos dice cuáles somos los responsables y corresponsables en los procesos educativos. Tenemos también la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en su artículo 2, tenemos la LOGNA en su artículo 4, y tenemos la Ley Orgánica de la Comuna en su artículo 7, numeral 5, todos ellos impulsando lo que es el proceso de participación protagónica. Vemos acá que se busca establecer la relación familia, escuela, sociedad, donde el Estado, todos, somos responsables de ese proceso de educación ciudadana. El objeto de la resolución 058 es regular y desarrollar los principios, valores y procesos que garanticen una gestión escolar articulada. Todo ello coordinado desde el Consejo Educativo, en el subsistema de educación básica. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con los principios y valores establecidos en nuestra Constitución. Además, esta resolución regula la planificación, ejecución, seguimiento, control, supervisión y evaluación de los diversos planes
programas, proyectos, actividades y servicios en el marco del Estado docente, porque de acuerdo con nuestra Constitución, al Estado es el garante del proceso educativo y por lo tanto es una función indeclinable. Tenemos allí también lo que sería el desarrollo de las políticas públicas, que en este caso son las políticas del Estado venezolano bajo un enfoque humanista social, bajo la doctrina bolivariana para la formación de ese nuevo republicano, de ese nuevo sujeto activo, participativo y protagónico. La resolución también nos plantea cuáles son los principios y valores. Vemos acá que nos hablan dentro de su principio de la democracia participativa, de la responsabilidad, yo le añado la corresponsabilidad, justicia social, el respeto de los derechos humanos, porque para nadie es un secreto que en nuestra Constitución la educación es vista como un derecho humano y el derecho como derecho a la vida. Entonces vemos allí que es el respeto a los derechos humanos, está la equidad, cada quien de acuerdo con sus necesidades. Como valores tenemos el respeto a la vida, honestidad, tolerancia, valoración del bien común, compromiso y cooperación. Todo ello apuntando a desarrollar una cultura para la paz, una cultura de convivencia y paz, tomando en cuenta el respeto a la diversidad de los diferentes grupos, reconociendo la interculturalidad, no solamente desde el elemento cultural, sino que para nosotros poder realmente materializar esa cultura de convivencia y paz, nosotros debemos realmente poner en el hacer cotidiano, porque es en el hacer cotidiano que se construyen los valores, no por decreto, sino a partir de ese accionar es donde nosotros realmente podemos aportar en estos procesos de transformación. El Consejo Educativo es una instancia ejecutiva de carácter social, democrática, responsable y corresponsable de la gestión de las políticas públicas educativas, donde vemos allí que no es una tarea individual, es una tarea que se realiza desde el enfoque del colectivo social vinculado a los centros educativos. Esto nos dice bien claro cuando vemos allí que es a partir de esos colectivos sociales, cómo es que nosotros nos articulamos con los consejos comunales, con los movimientos sociales, con la comuna, con las instituciones que hacen vida en los espacios donde están las instituciones educativas. ¿Quiénes conforman el Consejo Educativo? Por una parte están los estudiantes y trabajadores. En esta resolución es cuando nosotros podemos ver que aparecen los estudiantes tomados en consideración. Está la familia, cuando hablamos de familia, fíjense que por lo general nos gusta decir mucho las familias disfuncionales. Nuestra Constitución habla de tipos de familia, no nos dice que la familia es padre, es papá y mamá, nos habla de madre, padres, representantes y responsables. Y tenemos la comunidad a partir de sus diferentes vocerías, ya sean movimientos sociales, consejos comunales, comuna o las instituciones con las cuales nos articulamos. Todo esto está reflejado en el artículo 4 de la resolución. El Consejo Educativo se plantea algunos objetivos y uno de los objetivos fundamentales es garantizar una educación integral y permanente, democrática, gratuita, obligatoria, liberadora, transformadora, emancipadora como derecho humano y deber social. Cuando nos hace énfasis como derecho humano y deber social, nos está diciendo que es intransferible, es inviolable y como deber social es una obligación nuestra garantizarle a todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes la educación integral. Además de impulsar la formación integral de ciudadanos y ciudadanas basados o formados con los principios y valores establecidos en nuestra Constitución. Todo ello orientado realmente a garantizar una convivencia comunal en paz, donde ejercemos nuestros derechos, pero también tenemos deberes que cumplir. Tenemos por otro lado que uno de los objetivos de ese consejo es realmente profundizar los procesos curriculares y la profundización debe estar orientado por el trabajo liberador, que nos permita, por un lado, defender nuestra soberanía, nuestra independencia, defender la integralidad de la nación y conformar colectivos de aprendizaje.
nos hace énfasis que el trabajo no es de manera individual, el trabajo apunta a un trabajo colectivo y si este trabajo lo hacemos realmente desde la base, nosotros podemos ir construyendo a lo largo de todo nuestro país diferentes comunidades de aprendizaje que parten de ese trabajo colectivo donde sumamos esfuerzos realmente para materializar cada uno de nuestros procesos. Tenemos que otro de los elementos clave aquí en el Consejo Educativo, ¿cómo es que convertimos la escuela en ese centro del quehacer comunitario? Y a su vez, ¿cómo la comunidad la convertimos en un centro del quehacer educativo? Cuando nosotros elaboramos el PEI, el Proyecto Educativo Integral Comunitario, vemos allí que cuando realmente lo construimos desde ese hacer con el otro, con los sujetos, con los agentes, con las instituciones que hacen vida donde están ancladas nuestras instituciones educativas, es un proyecto colectivo, no es un proyecto secuestrado para la institución, sino cómo es que a la vez que damos respuesta a lo pedagógico, a lo educativo, también damos respuesta a lo comunitario. ¿Cómo se organiza el Consejo Educativo? El Consejo Educativo está organizado por órganos consultivos estructurados en diferentes comités. Estos comités, cada uno de estos comités, son lo que hace posible que nosotros podamos impulsar procesos diferentes a nivel institucional. Tenemos el Comité de Madres, Padres, Representantes y Responsables, tenemos el Consejo Estudiantil, el Consejo Académico, el Comité de Comunicación e Información, el Comité de Seguridad y Defensa Integral, el Comité de Ambiente, Alimentación, Salud Integral, Deporte, Actividad Física y Educación Física, Infraestructura y Hábitat Escolar, el de Cultura y Contraloría Social. Fíjense, esta es una manera de cómo es que nos organizamos, cómo nos podemos organizar de acuerdo con nuestras potencialidades y de acuerdo con nuestras capacidades. Cómo es que nosotros podemos organizarnos a lo interno de nuestra institución para impulsar verdaderos procesos de transformación. Esto es un trabajo colectivo, no es que cada comité trabaja de manera aislada, sino cómo asumiendo la responsabilidad y la corresponsabilidad frente a algunos de los comités, nosotros podemos impulsar estos procesos de transformación. Tenemos que un elemento clave es la asamblea escolar. La asamblea escolar es la máxima instancia de participación y de toma de decisiones. En la asamblea escolar es donde se toman las decisiones y se da cumplimiento a lo establecido en las leyes y normas que rigen su sistema de educación básica. ¿Quiénes conforman la asamblea escolar? La asamblea está conformada por los responsables y corresponsables como sujetos clave del proceso educativo vinculado a la gestión escolar. Veíamos anteriormente que por un lado tenemos estudiantes y docentes, por otro lado tenemos lo que es la familia y tenemos la comunidad. Entonces todos somos responsables y corresponsables de los procesos. ¿Qué se hace en la asamblea? Se toman las decisiones. Las decisiones son tomadas por consenso y por mayoría de los asistentes a la asamblea. Todo ello vinculado a la gestión escolar. ¿Cómo es que desarrollamos la gestión a lo interno de la institución? Hay unos elementos resaltantes de la 058. Por un lado tenemos lo educativo. Nos dice que debemos garantizar una educación integral permanente. ¿Cómo es que logramos nosotros esa educación integral permanente? A través de lo que nosotros nos planteamos en el PEIS, en el Proyecto Educativo de Integración Comunitario. ¿Cómo se materializan? Se materializan a nivel del aula, a través de los proyectos de aprendizaje y también potenciamos lo que serían los proyectos socioproductivos. En lo organizativo nos explica cómo es que está conformado o cómo es que debemos organizarnos a lo interno de cada institución, que tiene que ver con los diferentes comités. Y como su ente decisor tenemos la asamblea escolar. También nos plantean lo comunicacional, cómo es que realmente nosotros, a partir de lo que desarrollamos, podemos cuestionar, poner en tensión, repensar, resignificar los procesos que estamos desarrollando. Esta parte comunicacional también tiene que ver cómo es que nosotros hacemos ese análisis crítico, tanto de los medios de comunicación como de las redes. Entonces, los aspectos resaltantes de la 058 los recogemos en esta lámina.
educativo, administrativo y organizativo. Entonces vemos acá que la 058 no es más que la organización de la gestión escolar, donde hay participación y protagonismo de los que somos responsables y corresponsables de los procesos, que no es una tarea solamente del Estado, sino es una tarea también de la familia, de la sociedad en general. La 058 nos invita realmente a abrir ese espacio para que el poder popular realmente tenga participación en los procesos de formación y que somos todos corresponsables en este proceso.